de esforzarnos por Dios, por su reino, por tratar de agradarlo a Él, a permanecer en Cristo. Y en estos días estuvimos leyendo los capítulos del libro de Juan, del 13 al 17. Y en el capítulo 15, en el cual vamos a centrarnos mucho en esta mañana, está muy conectado con el 13, el 14. Y cuando Jesús comienza a hablar de que es la vid verdadera, Jesús estaba en la última noche antes de que lo crucificaran. Si por si acaso no lo sabías, le digo el dato. Cuando Jesús escribe, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, Jesús estaba a horas de ser crucificado. ¿Y por qué esto es importante entender? Porque en ese momento Jesús no solamente estaba enseñando una prédica más, una enseñanza más, sino que Él estaba dando una información final, es decir, un deseo que yo, imaginándome, ¿verdad? Pienso que el Señor Jesús ya estaba ansioso. La Biblia registra que Él dice que estaba en angustia, y quizás Él decía: Padre, ya es la última noche, ya al día siguiente ya no voy a estar con ellos, ¿qué les digo? Porque deseo que ellos permanezcan. Entonces ahí es donde surge el capítulo 13, el 14, el 15. Y es importante entender de que estas últimas palabras, antes de que Jesús fuera a morir, era lo más importante que Él quería que entiendan. La parábola del sembrador, el que tienes que perdonar, eso es importante. Pero esto que Jesús al final les dice es lo más importante que quería que los discípulos entendieran. ¿Por qué? Porque es la base de la vida cristiana, y lo vamos a ver. Abra su Biblia en Juan capítulo 15, verso 5. Jesús dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. En la versión Reina Valera dice los pámpanos, ¿verdad? Dice en la NTV: los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Entendemos este versículo? Lo hemos estudiado muchas veces, pero hay algo importante que recalcar, que aquí muchos de nosotros cometemos un error que pudiéramos decirlo es el más grande error que cometemos en común. Y este es creer que la vida con Dios es un esfuerzo. Lo vuelvo a repetir. Un error común que cometemos los cristianos es entender o creemos que la vida con Dios es de esfuerzo. Y antes de que diga, ¿cómo es eso?, les voy a dar unas definiciones. Por lo general, nosotros como cristianos creemos o tenemos la mentalidad de decir: tengo que ser un mejor cristiano, tengo que orar más, tengo que cambiar eso feo que yo sé que está mal, tengo que servir más, no puedo dejar este pecado, por eso tengo que orar más, me enojo mucho, por eso tengo que orar más, tengo que ayunar más. El problema aquí es que estamos intentando producir un fruto sin la fuente correcta. Porque del hecho que decimos tengo, ¿eso qué incluye? Al yo. Es que yo tengo. Es que yo tengo que cambiar. Es que yo tengo que hacer esto. Es que yo tengo que hacer el otro. Y en el versículo 5, la frase clave es: separados de mí, nada podéis hacer. Muchos de nosotros no estamos fallando por las faltas, por la falta de querer, por ese deseo de agradarlo a Dios. Estamos fallando por falta de conexión. No nos estamos conectando a la fuente de vida. Pero para comprender esta verdad de que separados de Él no podemos hacer nada, debemos entender un poco el contexto de lo que Jesús dice en el versículo 1. Ahí mismo en el capítulo 15 Él dice: yo soy la vid verdadera. Y si podemos ahí en un primer vistazo ver y decir: si Jesús es la vid verdadera, eso quiere decir que también hay vid falsas. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios comparaba al pueblo de Israel
con una vid, o sea, una planta de uvas. La idea era que Israel debía reflejar a Dios y producir fruto, un fruto espiritual, justicia, obediencia, amor, verdad. Pero cuando vemos Isaías capítulo 5, del 1 al 4, usted lo puede anotar ahí, Dios dice que Él plantó una vid y esperaba uvas buenas, pero esas uvas fueron malas, o sea, dio un mal fruto. Ahora, Isaías 5, capítulo 5, verso 7, eso sí lo vamos a leer, dice así: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Esto significa que Dios lo hizo todo bien, pero el problema no estaba en la ley ni en el sistema, estaba en el corazón humano. Israel no falló por falta de reglas, falló porque aunque tenía la ley, no tenía una transformación interna. La ley de Dios es como un espejo, o era como un espejo en esa época, que mostraba lo que está mal. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee los evangelios, lee los proverbios, lee la ley de Dios que dice no robarás, no matarás, todo eso es un espejo para ver lo mal que podemos estar. Pero la ley no es suficiente, no podía cambiar el corazón internamente. Entonces, la ley nunca fue el problema fue el corazón humano. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nuestro corazón, póngase la mano en su pecho y diga: mi corazón es lo más engañoso que hay. No es el diablo, no es el mundo, es mi corazón. Cuando este corazón no está gobernado por el Espíritu Santo, es lo más perverso que usted puede tener. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios, Él nos transforma, nos cambia, como dice el apóstol Pablo, nos lleva de gloria en gloria. Pero cuando este corazón deja de conectarse con la fuente correcta, se vuelve perverso. Ahora, cuando Jesús aparece y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, significa que Jesús es lo que Israel debió haber sido, pero no pudo ser. Israel debería haber sido esa referencia en todas las naciones de ser una nación santa, apartada para Dios, de que cuando la gente viera a Israel y diga: wow, yo quiero el Dios de ellos. Pero como el corazón es tan perverso, siempre Israel iba en el camino incorrecto. El Señor le decía: obedece, y Israel hacía lo contrario. Por eso vino Jesús, y ahora es el referente que todos podemos mirar y decir: yo quiero ser como Él, porque Él nunca ha fallado. Y si Jesús nunca ha fallado, yo quiero ser como Él. Cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, está diciendo: yo soy ese referente, yo soy lo que debió haber sido Israel, pero por su corazón duro no lo pudo ser. La ley nos dice que debemos dar fruto, pero no lo puede hacer. Ahora, Cristo no solo nos dice qué hacer, Él produce ese fruto en nosotros. Esa es la diferencia. La ley nos dice: no robes, no mates. ¿Qué más dice? Ama a tu prójimo. Pero dígame si eso es fácil hacerlo en las propias fuerzas. Es imposible. Porque lo podemos hacer por una semana, unos días, pero el corazón sin Dios siempre vuelve a lo mismo. Ahora, necesitamos un cambio radical en nuestro corazón. Diga conmigo: un cambio radical. Este cambio es de un sistema externo a una vida interna en Cristo. El sistema anterior era así: Dios, Israel y el fruto esperado. ¿Cuál era el fruto que Dios quería que tuviera Israel? El que sea un pueblo justo, un pueblo apartado para Él, pero por el corazón humano no se cumplió. Ahora
el sistema es Dios, Cristo, ahí va mi persona o nosotros, y eso produce un fruto real. Antes podíamos pensar que para agradar a Dios debíamos de cumplir todos los mandamientos o reglas externas. Si usted lee la Biblia, cuando Jesús viene aquí a la tierra, Jesús encuentra mucho rechazo. Jesús encuentra una gran resistencia en muchas personas que no querían cambiar la forma en cómo vivían sus vidas. Cuando Jesús viene a la tierra, se encuentra con un sistema religioso muy hermético, un sistema religioso que más que leyes dadas por Dios se habían convertido en tradiciones humanas. Y las personas que se encontraban en esa época veían a los fariseos decir algo, pero no lo practicaban. Veían que los fariseos o los líderes religiosos de esa época predicaban y decían, ama a tu prójimo, haz esto, haz el otro, pero ellos no lo hacían. Cuando viene Jesús, y la Biblia dice que lo vieron a Jesús predicando y decía, Él es diferente, porque lo que dice, lo obedece. Y obviamente los líderes de esa época sintieron celos y dijeron, este tal Jesús, este tal Mesías nos va a dañar el negocio, nos va a dañar todo lo que hemos construido por años. Porque Jesús comenzó a hacer reformas y Él decía, ya no es ojo por ojo, diente por diente, sino es, si tu prójimo o tu enemigo te da una bofetada, pon la otra. Entonces Jesús comienza a hacer una revolución y por eso es que hubo mucho rechazo. Y la gente en esa época tenía o pensaba que para agradar a Dios tenían que cumplir todas las reglas que le decía la ley de Dios. Pero Jesús vino a mostrar que el problema no era solo lo que hacemos, sino lo que somos por dentro. En lugar de depender de reglas externas, Jesús nos enseña a depender de una relación viva con Cristo. Por eso Romanos 8:3 al 4 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Dios plantó una vid que falló, así que Él mismo vino a ser la vid. Si nosotros queremos tener ese cambio en nuestro interior, porque es un cambio, escúcheme bien, que todos tenemos que vivir, es lo que la Biblia llama la transformación, es lo que la Biblia llama en el griego metanoia, que es metamorfosis. Es decir, el Señor no solamente nos manda a cambiar lo que hacemos, lo que nosotros vemos, sino es un cambio interno producido por Él. ¿Cuál es la clave? Diga conmigo, permanecer. Dígalo más fuerte, permanecer. El capítulo 15 de Juan, el verso 4-5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues la rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Aquí Jesús nos dice poco. Separados de mí no pueden hacer mucho. Aquí dice claramente, separados de mí no pueden hacer. ¿Y qué significa nada? Nada.
Permanecer en Cristo significa estar conectado continuamente con Él. Es como una rama conectada al árbol. No es un esfuerzo constante, es dependencia constante. Mire, muy interesante. No es un esfuerzo constante, es una dependencia constante. Cuando hablamos de permanecer, hablamos de depender, de perseverar. Y muchas ocasiones cometemos el error de que empezamos una temporada de nuestra vida, estamos conectados con el Señor, permanecemos, estamos allí, pero por una mala decisión que tomamos, nos desconectamos de Dios. ¿Qué mala decisión puede ser, Pastor Samuel? Una puerta que se te abrió, un trabajo. No consultamos con Dios y ¿eso qué hace? Nos desconectamos. ¿Qué más me puede desconectar del Señor? Estar con la persona incorrecta. Tus líderes te dicen, no te conviene. No, yo voy a hacer mi propia voluntad y me quedo con esta persona. Te desconectas de Dios. Permanecer significa estar conectado continuamente con Cristo. No estás fallando por falta de esfuerzo. Muchas veces fallamos por falta de permanencia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se ha esforzado por querer agradar a Dios? Se ha esforzado por querer servir, se ha esforzado por ser el primero que llega a las reuniones, a las clases, se ha esforzado por dar sus diezmos, su ofrenda, se ha esforzado en todo. ¿Cuántos se han esforzado de esa manera alguna vez? Yo creo que dependiendo de cómo usted fue en su casa, en su vida, cuando estuvo en el colegio, en la universidad, dependiendo de cómo fue su crianza, quizás hay personas que les gusta siempre hacer lo mejor. Y no importa si me desgasto, no importa si tengo que trasnochar, con tal que yo cumpla, eso me basta. Y eso es bueno porque venimos a Cristo y nos esforzamos en ganar vidas, en servir al Señor, en todo lo demás. Pero hay ciertas cosas que internamente uno puede decir, dice, Señor, yo te sirvo, yo me esfuerzo, pero ¿por qué estoy sin gozo? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué estoy, quizás no siento gozo, no siento alegría, estoy haciendo las cosas por hacer? Es porque aunque estemos esforzándonos en hacer la obra de Él, hacer su voluntad, no estamos permaneciendo lo suficiente cerca de Él. Y miren la diferencia entre esfuerzo versus la permanencia. Cuando nos esforzamos, o por más que nos esforzamos, y esto es muy importante, presten mucha atención. También los servidores, mucha atención aquí. ¿Cómo me doy cuenta cuándo me estoy esforzando y cuándo estoy permaneciendo en Él? Cuando nos esforzamos, por más que servimos, por más que hacemos todo para el Señor, sentimos quizás presión, sentimos culpa, sentimos agotamiento, nos frustramos. Y un ejemplo, yo estoy que oro por un familiar o una madre está orando por su hijo, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo esto y el otro, y persevero ahí, me esfuerzo, me conecto a las oraciones. Si me dicen hay que ayunar 300 días, ayuno 301 y estoy que me esfuerzo, Señor. Y pasa el tiempo y uno dice, pero por más que oro y busco y clamo y ayuno, no veo nada. ¿Cuántos se han sentido así? Creo que todos. Si usted está sintiendo presión, culpa, agotamiento, frustración, es porque se está esforzando, pero no está permaneciendo. Porque si estuviéramos permaneciendo, aunque tuviéramos problemas en familia, oramos por ese hijo, oramos por un familiar o por cualquier cosa,
si estamos permaneciendo en Él, tuviéramos paz, dependiéramos más de Él, el fruto del Espíritu se viera en nuestra vida y tuviéramos gozo. Porque a veces venimos a la casa del Señor y cuando el hermano Ujier le saluda en la puerta, en vez de ver un rostro lleno de gozo, alegría, yo creo que el hermano Ujier va a decir: Padre, ayúdalo a ese pobre hermano, porque con esa cara que viene. La persona cuando dirigen acá arriba en el altar, ¿verdad? Los que están dirigiendo, cantando, dice: hermano, alce sus manos, hermano, alabe al Señor, dé un grito de júbilo. Y usted dice: La pastora en las transmisiones dice: hermano, ríndase a Dios, hermano, ya deje eso, hermano. Y no se ve el fruto que debería verse en nuestras vidas. Pero pastor, yo oro, yo me esfuerzo, me conecto a todas las oraciones. Vaya, miren los registros ahí de Google Meet, yo estoy primerito. Es más, yo le abro las conexiones a los hermanos. Sí, hermano, usted puede decir que se esfuerza todo lo que puede esforzarse. Pero el principio es claro. Si no permanecemos en Él, no tenemos paz, no tenemos gozo. Y creo que un medidor para usted saber cuánto está permaneciendo en Cristo, cuánto está cerca de Él, lo que primero usted tiene que en su vida medir: ¿cuánto gozo tengo? Y el gozo, no hablo de la alegría porque por ahí me enteré que me van a aumentar el sueldo y gloria a Dios. Hablo de gozo. ¿Y sabe qué es el gozo? Es esa tranquilidad, esa paz que usted tiene, esa felicidad, se podría decir, de que a pesar que tiene problemas, usted sabe que tiene un Dios que lo levanta, que lo sustenta. Eso es el gozo. Entonces, si usted ve que en su vida, por más que sirve, por más que ora, por más que lee la Biblia, no hay gozo, no hay paz, usted se está esforzando y está conectándose a la fuente incorrecta. Porque en muchas de las ocasiones, todo eso que mencioné lo hacemos en nuestra propia fuerza. No, es que yo quiero cambiar, es que yo voy a orar para que mis hijos cambien. Está bien, la palabra dice que oremos los unos por los otros. Pero el objetivo de comunicarme con Dios, todas mis fuerzas no deben estar en: Señor, cambia a mi hijo, Señor, cambia a mi marido, Señor, cambia a mi esposa. No, es conocerlo a Él. Eso es permanecer. Ahora, ¿usted alguna vez ha visto a un árbol, cualquier árbol que dé fruto, no sé, manzana, pera, lo que sea? ¿Usted alguna vez han visto un árbol esforzándose y sudando frío para que le salga una manzana? Imagínese. ¿Usted ha visto alguna vez un árbol como que está así, como que pujando para que le salga una manzana en una de las ramas? ¿Usted ha visto eso? No. ¿Por qué? Porque cuando ese árbol permanece conectado a la raíz, escúcheme bien, el fruto aparece naturalmente, no es forzado. Cuando un árbol, ¿verdad?, está conectado a la raíz que la alimenta, todo lo que tiene que ver esa parte de la biología. Cuando ese árbol está conectado a la raíz, el fruto aparece naturalmente. Y ahora cuando decía esto, ahora entendí, decía, los pastores, los líderes, cuando le decimos a la gente: hermano, cambie, hermano, ¿hasta cuándo? Hermano, mire, y esto y el otro. Pero
el fruto no va a salir. Por más que le digamos aquello, obviamente ayuda, porque la palabra habla que entre hermanos nos corrijamos, por eso nos reunimos en esta gran asamblea para decirle la palabra del Señor y que podamos obedecer. Pero si ese hermano, y no pongamos al hermano, pongámonos nosotros mismos como ejemplo. Si yo sé que tengo que ser una persona que maneje el gozo, la paz del Señor, todo el fruto del Espíritu, no voy a poder darlo simplemente porque yo me esfuerce. O un día yo diga, no, es que hoy voy a decidir ser un mejor cristiano. Y estamos, bueno, las 8 de la mañana, llegan las 9, las 10, gloria a Dios, no he pecado. Pero viene el compañero que siempre te saca un aleluya en vez de otra cosa, ¿verdad? Y ya que pasó algo, el otro, uno dice, te enojaste, te molestaste, y rápidamente viene la persona que más nos quiere después de Dios, pero para mal, que es el diablo, y te dice, y yo digo que nos quiere, pero que nos quiere matar, nos quiere acabar, por eso digo, nos quiere. Viene el diablo y te dice la frase célebre, usted lo sabe, ¿qué es que le dice uno? Y no que eres hermanito, sí, la gente de afuera nos dice sí. Nosotros decimos, no que eres cristiano, no eres hijo de Dios. La gente de afuera dice, no que eres hermanito. Cuando pasa eso en nuestra vida, es porque tratamos de forzar ese fruto, pero jamás va a poder salir el fruto del Espíritu en nuestra vida si no estamos conectados a la raíz. Miren lo que dice Gálatas 5, del 22 al 23. Y aquí habla, ¿qué fruto es lo que Jesús dice? Separados de mí, nada puedes hacer. Cuando habla del fruto, dice, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Y este fruto que habla aquí en el capítulo 15 de Juan, lo encontramos en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, díganlo conmigo, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. Estas características es lo que al estar cerca, permanecer en Él, en Cristo, cerca de Él, no solamente orar para que Dios cambie a la familia, sino es dedicarle tiempo a Él y yo me imagino, no sé cómo usted haga su devocional, ¿verdad? Pero a lo menos cuando yo estoy ahí, yo no me arrodillo por si acaso, porque si me arrodillo me quedo dormido, sinceramente le digo. Yo me siento en mi escritorio ahí y me pongo ahí. Y a mí me gusta mucho usar música instrumental. Entonces yo me pongo a llorar y me imagino que estoy al lado del Señor ahí. Bueno, eso es como yo lo hago. Pero estar cerca de Cristo y que Él te vaya diciendo, esto tienes que cambiar, esto no está bien. O cuando leas la Biblia, tú estás leyendo y dices, wow, tremendo esto que dice. Yo quiero esto, Señor. Eso, cuando practicamos estar cerca de Jesús, cuando estamos permaneciendo en Él, estos frutos que habla aquí en Gálatas, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, van a salir naturalmente de tu vida. La gente no va y se nota. La pastora siempre nos dice, cuando estamos quizás ahí un poco con malas actitudes, dicen, se nota que no estás orando. Y uno por dentro dice, sí, es verdad, es verdad. Porque se nota cuando usted tiene malas actitudes, cuando usted no está lo suficiente en la presencia de Dios, se notan nuestras carnalidades. ¿Amén o no amén? Amén o no amén. Lo digo para que se despierte.
No me haga pensar que yo soy el único que a veces vivo eso. Todos vivimos eso. Cuando andamos en la carne, cuando no andamos lo suficiente con Cristo, se nota nuestro mal carácter. Aquí nosotros podemos ver, hermano, mi hermana, qué bonito, viene bien arreglado, perfumado, todo perfecto. Pero el apóstol siempre dice, solo vaya unos 3 días a vivir en la casa de uno de ustedes y nos vamos a dar cuenta realmente quiénes somos. Porque a veces venimos a la iglesia, y no digo que esté mal, quizás tenemos muchos problemas por dentro y nos ponemos una máscara y cuando te preguntan, ¿cómo está mi hermano? En victoria. Y puede que estemos en derrota, pero bueno, a veces lo tapamos. Pero hablamos de que cuando no permanecemos lo suficientemente con Cristo, toda nuestra carnalidad comienza a gobernarnos. Pero aquí lo clave es, como les decía hace un momento, el fruto no se produce, se manifiesta. No es que usted va a orar para que el fruto del Espíritu, Señor, yo oro para tener gozo hoy, Señor, yo oro para ser gentil, Señor, yo oro para ser paciente. Usted alguna vez le ha dicho, Señor, ya no quiero ser enojón o ya no quiero ser criticón. Y está bien pedirlo, pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para dejar de hacerlo? Porque a veces nos quedamos en la oración, Señor, ayúdame a no enojarme. Y viene tu hijo o su hija o cualquiera, o va en la metrovía y va con los zapatos blancos que se compró allá en diciembre, y vienen y le pisan los zapatos, y justo en el dedo donde tiene el callo, y se le va la santidad y le dice, ¿qué te pasa, hijo del diablo? A mí no me... Bueno, ya ahí ustedes háganse la película en la casa. El fruto no se produce, se manifiesta. No podemos forzar ser amorosos, gozosos, tener la paz de Dios, ser pacientes. Eso es cerca de Él, cuando estamos cerca de Él, cuando estás en comunión con Él y dices, Señor, ya no quiero ser así, ayúdame. Y comienzas a adorarlo a Él, comienzas a concentrarte en Él y le cuentas todos tus problemas. Yo le aseguro que si usted practica permanecer en Él, estar cerca de Él, ese fruto se va a manifestar y la gente lo va a notar. Y usted mismo va a sentir, si usted era enojón y otra vez viene ese compañero que le hace la vida imposible, antes de abrir la boca, el Espíritu Santo viene así con una mordaza invisible, ¿verdad? Y uno dice, wow, estoy cambiando. Ya no soy así como era antes. Téngalo por seguro, mi hermano, que ese día usted va a experimentar un gozo que ni todo el dinero del mundo se puede comparar. Pero cuando usted comienza a ver esos frutos que crecen, se manifiestan en su vida, usted dice, gracias, Señor, porque estoy creciendo. Ahora, vamos a hacer un diagnóstico rapidito personal. Le voy a hacer unas preguntas y usted lo va a contestar en su interior. ¿Está cansado espiritualmente? ¿Está frustrado con usted mismo por cosas que no han cambiado? ¿Ha perdido el gozo del Señor? ¿O su oración con Él se ha vuelto una rutina? Si usted ha respondido a una de esas 4 preguntas, el diagnóstico de esta mañana es que estamos haciendo cosas para Dios sin vivir con Dios. Como le decía al inicio, a veces nos esforzamos para hacer las cosas para Dios, el servicio, pero sin vivir con Dios.
Pero Dios es tan bueno y nos deja una enseñanza. Cómo salir de el esforzarnos para agradar a Dios y entrar en permanencia o vivir cerca de Él. Primer paso, reconocer. No hay mayor acción para que seamos libres en toda la Biblia, en la cual es reconocer, humillarse. Si usted ha leído los evangelios durante todos estos meses, usted se va a algo que yo he notado y que usted también lo tuvo que haber notado, es que cuando lo que más, por decirlo así, derretía el corazón de Jesús, era cuando la persona se humillaba. Lo que más enternecía el corazón de Jesús era cuando la persona se humillaba y decía, aquí estoy. Vemos el ejemplo de la mujer adúltera. Cuando la iban a apedrear, y bueno, la Biblia luego registra que esa misma mujer se convirtió en una discípula de Jesús. Vemos a las personas, a los enfermos, cuando se acercaban a Jesús, le decían, sáname. En un acto de humillación, Jesús le extendía la mano. Cada vez que usted se acerca a Jesús en un acto de humildad, usted no se vuelve a levantar igual. ¿Y sabe lo que Jesús más no decía odiaba, porque Él no odiaba a nadie, pero lo que Jesús más le molestaba era el orgullo, era la prepotencia, era el creerse mejor que los demás. Por eso es que Jesús fue muy duro con los fariseos en aquella época. Jesús le llegó a decir, ustedes son unas tumbas, en esa época era como el peor insulto que te pudieran decir. Jesús sintió tanto, me imagino que dolor, coraje y frustración. Y me imagino que Jesús decía, esta gente es la que supuestamente sabe más de la ley de Jehová y es la más dura para poder, porque obviamente dice la Biblia que hubo unos cuantos, como Nicodemo, por ahí otros más fariseos que entendieron la gracia y comenzaron a seguir a Jesús, pero escondidas. Porque ¿qué dice la Biblia? Que ellos tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Él, reconociendo, le dice, Señor, estoy viviendo en mis propias fuerzas, estoy haciendo todo en mis propias fuerzas, Él no va a tardar en ayudarnos y con su presencia levantarnos. Ese es el paso número 2, rendirnos. ¿Qué es rendir? Señor, no puedo vivir sin ti. Señor, no puedo hacer nada sin ti. Por tiempo usted en su casa lee 2 Corintios 12:9, donde dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Tercer paso, conectarte. Nos rendimos, reconocemos que estamos mal y el tercer paso es conéctate con Dios. Ten una relación real con Él, no solo una rutina. Porque a veces tenemos la rutina, bueno, vamos a leer la Biblia, leemos, ¿qué toca leer hoy día? El versículo 20, bueno, ya lo leí, ya Señor cumplí. Pero esa actitud es la que nos tiene a veces sin gozo, nos tiene sin victoria, nos tiene derrotados. Pero hoy la invitación que el Padre nos hace y nos dice, conéctate conmigo, no solo una rutina. ¿Qué significa eso? Durante todo el día conversa conmigo. Como gracias a Dios tenemos la Biblia en el celular, en vez de estar mirando redes sociales, lea la Biblia, abra la Biblia, comience a leer más, porque todo esto ayuda a que cada día ese deseo por Él crezca. Una vez yo me hice una pregunta y le decía al Señor, ¿cómo los grandes héroes de la fe o la gente que Dios usó para los avivamientos allá por los 1900, cómo esa gente
empezó, o cómo Dios los usó terriblemente, hablando positivamente, ¿verdad? Cómo Dios los usó. Y sabe, el Señor me hacía ver, todos ellos empezaron con una pequeña decisión. ¿Y cuál es esa pequeña decisión? Empiezo a orar, aunque sea 10 minutos. El día siguiente, 5 más 15. El día siguiente, un poco más. Y así sucesivamente va creciendo ese amor, ese deseo. ¿Sabe cuál tiene que ser su objetivo y el mío? De que cuando te levantes en la mañana, tu primer deseo sea ir a la presencia de Dios. Y con mucho respeto y humildad le digo, si usted no tiene ese deseo, es hora de replantearse nuestra vida espiritual. Porque cuando uno permanece en Él, y digo que al inicio cuesta, no digo que es fácil, no le digo que de aquí de la noche a la mañana usted, ya quiero orar 3-4 horas, no, va a costar al inicio, pero es porque, bueno, si nos metemos en la parte química del cerebro, el cerebro está acostumbrado a ciertas rutinas y todo lo demás, pero hablo que al inicio le va a costar, pero la palabra es clara, el fruto no se produce por sí solo, hay que accionar y para que se produzca naturalmente. El quinto paso, el cuarto, cambiar de identidad. Eso lo podemos ver en Gálatas 2:20. Por tiempo no lo voy a leer, pero aquí habla que dice que mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo cambio mi identidad? Porque a veces sentimos ser hijos de Dios y a veces no. Pero ¿cómo yo sé en mi corazón? Y no solamente porque le predican o porque escucho una enseñanza. En su corazón debe haber una convicción muy férrea de que usted es hijo de Dios. Y eso usted lo obtiene leyendo la palabra. Si usted no lee la palabra, no lee la Biblia, no se esfuerza, porque hoy en día nos esforzamos en leer la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones. Hoy en día leía un estudio que decía que somos la generación o vivimos en la generación donde más distracciones tenemos. Y hay que esforzarse por apagar el celular y leer y leer y leer la Biblia hasta que la podamos entender. Punto número 5, el paso número 5, obedecer desde esa conexión con Cristo. No solo obedecer por presión, sino obedecer por esa relación que tenemos con Él. Ahora, el resultado de permanecer en Él, lo vemos en el versículo 9 del capítulo 15. Dice, como yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. El resultado de permanecer en Cristo es que vamos a vivir una vida llena de gozo. Y el gozo no solamente depende por cómo me va, sino que el gozo depende de quién yo sé que soy en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos en Él, el Padre te revela su voluntad y tú sabes que tienes que llegar a ese punto, y lo que suceda desde el punto A hasta el punto B, que es el final, todo eso está dentro del plan de Él. Usted no debe de preocuparse por lo que pase mañana, pero si usted se preocupa, es porque hay afán y es porque estás lejos de Él. El resultado, amor, gozo, el fruto del Espíritu, una vida real. Cuando permanecemos en Él, esto es poderoso. Y siquiera anótenlo. Cuando permanecemos en Él, lo que antes forzabas, ahora fluye. Si antes tú forzabas ser mejor cristiano, o dejar de la ira,
o dejar el enojo, el resentimiento, ahora el amor de Dios fluye y tú ya no tienes por qué resentirte. Ahora tú no tienes por qué enojarte. Y ahí es donde te das cuenta y dices, wow, yo era así antes, pero ahora ya no soy así. Ese es un indicativo de que el fruto del Espíritu está creciendo. El último punto, porque todo lo que yo les he hablado hasta un momento, uno dice, entonces pastor me está diciendo que si permanezco en Él, el Señor me va a ayudar a cambiar, voy a vivir una vida llena de gozo, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. Correcto. Pero Jesús sabía que había una realidad al final. Mire lo que dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En la NTV dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odiaron primero. ¿Cuál es esa realidad? Que siempre habrá oposición. Cuando usted comience a buscar de Dios, a permanecer en Él, cuando usted comience a estar cerca de Él, el fruto del Espíritu va a manifestarse, pero va a haber oposición. ¿Y por qué Jesús les dice eso a sus discípulos? Porque Él conocía lo que iba a pasar. Y con esto Jesús no estaba metiendo miedo, porque Él luego en el capítulo 16, verso 33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Va a haber problemas, va a haber circunstancias difíciles, pero Jesús nos deja una promesa muy explícita y dice, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido, nosotros también vamos a vencer. Y Jesús fue muy claro. Permanecer no elimina los problemas. Ojo, no estoy diciendo que cuando usted esté más cerca de Jesús y tenga una relación con Él más estrecha, los problemas van a desaparecer. No, pero cambia la fuente de donde vives. Es decir, los problemas no desaparecen, pero ya no los enfrentas desde tu fuerza, sino desde la fuerza de Cristo Jesús. Eso se merece un aplauso al Señor, porque ya no vamos a luchar en nuestras propias fuerzas. Vamos a luchar desde la fuerza de Él. ¿Usted alguna vez ha escuchado esa frase que dice, hace tiempo se escuchaba y decía, y bueno, la pastora una vez comentaba esta frase que, no, es que yo no busco mucho de Dios o no me comprometo mucho con Dios porque el diablo se levanta? ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Ahí está la respuesta. Es normal que pase, pero yo le digo algo. El Señor no nos ha llamado a ser cobardes, sino valientes. Y la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, que allá afuera en su casa o donde usted trabaje, hay gente que espera ver la transformación que Cristo puede y va a seguir haciendo en ti y en mi persona para que ellos entren por esa puerta? Porque no todo es hablar, testificar, predicar la palabra. Yo soy muy partidario de que la mejor forma de evangelizar es con el ejemplo. Porque allá afuera hay mucha gente que tiene el mal concepto del cristiano y dice, yo no voy a una iglesia porque ya todos son hipócritas. Bueno, puede que haya uno que otro, ¿verdad? No digo que aquí no haya. No lo mire el que está al lado nomás. Pero hablo, y esto es poderoso entenderlo, ¿sabe por qué? Porque cuando estamos cerca de Jesús,
Él mismo nos enseñó y en los evangelios dice que Él hacía lo que veía hacer a su Padre. Eso se refiere a Jesús tenía una intimidad o una relación con el Padre tan fuerte que Jesús no iba ni se movía donde Él quería, sino donde el Padre le decía. Ahora, entender eso nos lleva a la conclusión de que habrá personas que escucharán el mensaje del Evangelio que nosotros mismos les demos en momentos específicos donde el Padre nos diga, anda y ve a tal lado porque ahí tienes que hablarle a tal persona. Y que esa persona conozca de Dios va a depender de cuán conectado tú estés a Él para escuchar su voz, sentir en el corazón, el Señor me lleva a hacer esto. No sé si me estoy haciendo explicar. Y la pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando para dar ese paso? Porque es un paso que hay que dar. Dios no está esperando que te esfuerces más. Él está esperando que te conectes más. Hoy no necesitamos más disciplinas espirituales, más reglas o más presión. Necesitamos volver y permanecer a la vid. Permanecer significa estar conectado con Cristo de continuo. Como dice Juan capítulo 15, verso 5, el que permanece en mí lleva fruto. No se trata de cuánto haces para Cristo, sino de cuánto Cristo vive en ti. Y esta última frase, creo que está saliendo ahí en la pantalla. Si usted quiere anotarla y con eso nos vamos a la casa. El cristianismo no es esfuerzo, es dependencia. El cristianismo no es esfuerzo, es dependencia. Es depender de Él. ¿Por qué? Porque podemos esforzarnos y hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Disculpe la redundancia. Pero la palabra nos manda y Jesús mismo nos dice, permanece en mí, depende de mí. Y todo esto se obtiene con una decisión. La decisión que tomemos al salir de este lugar y es ese acto de obediencia que tenemos que dar. ¿Qué acto de obediencia? Sencillo. Llegue a su casa, llegue a su departamento, donde usted vive, y en vez de hacer la rutina que usted hace todos los domingos, no sé, pues si su rutina es llegar, prender la televisión, o ponerse a conversar con un amigo, llegue a su casa y comience a hablar con Él. No le digo orar, no le digo interceder, le digo comience a estar cerca de Él. Y usted me dirá, pero y pastor, ¿qué es eso de estar cerca de Él? ¿Qué es permanecer en Él? Sencillo. Es en oración, con la palabra o con un cántico, comenzar a contemplarlo a Él. Esto es similar como ahí por el versículo 11, 12, creo que Juan, no, un poquito más adelante, hablaba sobre cuando Jesús fue a Betania y visita a su amigo Lázaro. Y
La historia dice que hubo una Marta, ¿verdad?, que se enojó y dijo: Señor, dile a mi hermana que en vez de estar, disculpe la palabra, en vez de estar ahí sentadota escuchándote, venga a ayudarme a las cosas de la casa. ¿Y qué dijo Jesús? Estás turbada, estás afanada, pero tu hermana María ha escogido lo mejor, la mejor parte, dice. Ha tomado la mejor decisión, estar a mis pies. Eso es permanecer en Él. Que usted vaya a su casa, no le digo que tiene que estar arrodillado todo el tiempo, ni tiene que estar llorando todo un siempre. Permanecer en Él es estar dispuesto a conectarse con Dios, sea orando, sea leyendo la Biblia, sea cantándole a Él. O sea, no nos enfrasquemos en que el tiempo de mi intimidad con Dios tiene que ser, primero, como antes, ¿verdad? Paso número 1, ora. Paso número 2, lee la Biblia. Paso número 3, canta 3 canciones. Paso número 4, intercede. Eso puede ser como un modelo devocional para aquellos que recién están iniciando en el camino del Señor. Está muy bien. Pero ya yo les hablo a la gente que ya tiene tiempo acá en la iglesia. Y el modelo es como el Espíritu Santo le guíe. Usted se puede sentar en su silla. Eso sí, importante. No haya distracciones, que no haya gente que le pueda distraer. Y usted le diga: Señor, aquí estoy. Tengo una cita contigo. Y solo comience a orar, a comunicarse con Él. Y el mismo Espíritu Santo le va a decir: abre la Biblia, ora, arrepiéntete de esto, cambia aquello. Pero la decisión o la más importante es: llegue a su casa y hágalo. No, pero pastor, tengo que llegar a lavar la ropa, cocinar. Está bien, man. No le voy a decir que el Señor no la va a esperar porque usted tiene que lavar la ropa. Él sabe que tiene que lavar la ropa. Él sabe que tiene que mañana planchar el uniforme para mañana. Él lo sabe. Pero ya cuando usted esté tranquilo, ya terminó todo, busque ese encuentro con Él. Busque estar con Él. Y como le decía al inicio, hace un momento, cuando yo sé que estoy permaneciendo en Él, como yo sé que estoy cerca de Él, perseverando en Él, que cuando usted se levante en las mañanas, su mayor pasión sea: quiero orar, quiero estar en su presencia. Si usted ve que eso ha comenzado a menguar en usted, hay que tomar una decisión rápida y decirle: Señor, perdóname, he estado afanado, he estado con problemas, pero aquí estoy. Póngase de pie, muy calladito ahí, no haga bulla, no se mueva de su asiento, ya nos vamos a ir. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y solo dígale: Señor Jesús, perdóname por no estar perseverando en tu presencia. Dígale: reconozco que he estado tratando
de dar fruto en mis propias fuerzas. Y he olvidado lo más importante, que es estar contigo. Y tómese un minuto para reflexionar. Pero tenga bien claro esto, mi hermano. Allá afuera hay personas que nos están mirando y esperan ver un cambio en nosotros. Ver el gozo, el amor, la paciencia, la paz, el fruto del Espíritu, para que esas personas crean que hay un Dios real. Usted, mamita, usted, papito, que ha orado por su familia, por sus hijos y aún no ve cambios, no es porque Dios no quiera hacer la obra, es porque Dios quiere que usted primero cambie. Usted, esposo, esposa, que quiere que su pareja cambie, que quiere que su pareja venga a la iglesia. El Señor te dice, primero quiero que cambies tú. Yo quiero hacer la obra primero en ti. Y la única forma de ver cómo el fruto del Espíritu crece en nuestra vida es permanecer en Él, es estar cerca de Jesús. Es cada día decidir, porque es una decisión de estar cerca de Él, de estar en esa oración, en la lectura de la Biblia, en cantarle, en adorarle, en contemplarlo. Cuando nos acercamos y permanecemos en Él, como dice la palabra, adheridos a Él, vamos a dar fruto. Y este mundo necesita hijos de Dios que tengan el fruto del Espíritu viviendo en ellos y que lo demuestren. Hoy, iglesia, te invito a que tomes una decisión. Y la decisión es, Señor, hoy voy a empezar a permanecer en ti. Voy a estar cerca tuyo. Voy a empezar a tener ese tiempo de intimidad, ese tiempo de oración. Pero ahí dígale y sea muy sincero con el Señor. Yo sé que a muchos les puede costar, al inicio va a costar, mi hermano, te va a costar. Al inicio te va a costar tiempo, tu carne no va a querer, va a haber distracciones, el enemigo va a hacer lo imposible para que no te conectes con Dios, porque Él sabe que la clave de un cristianismo exitoso o un cristianismo que trascienda en esta vida es que dependamos de Jesús. Pero ahí tú tienes que luchar y luchar y perseverar y perseverar, y cuando menos lo esperes vas a ver cómo el fruto del Espíritu comienza a crecer en ti. Y si iglesia has dejado de estar en ese tiempo de intimidad con Dios, hoy es la mañana para renovar el pacto con Él y decirle: Señor, perdóname por dejar ese tiempo contigo, pero a partir de hoy voy a comenzar a dedicar tiempo a estar contigo. Porque esa es la clave, iglesia. Muchas de nuestras carnalidades y nuestros pecados van a perder su poder estando cerca de Él, estando cerca de Él. Llevémonos esta frase en nuestras mentes. El cristianismo no se trata de esfuerzo, se trata de depender de Él. El cristianismo no se trata de esforzarnos lo que más que podamos, se trata de depender de Él. De depender de Él. Y si tu oración en esta mañana es:
Señor, yo quiero estar más contigo. Produce el querer como el hacer. Levanta tus manos, porque Él dice que da gracia a aquel que la necesite. Para buscar de Él se necesita de esa gracia, de ese poder que Él da. Señor, aquí estamos, tu pueblo, tu iglesia, la que te costó toda tu sangre. Y aquí tú conoces a cada uno de nosotros, aún el que está ya refundido, el que dice no quiero que me vean. Hasta ahí llega Dios y te conoce. Y dice tu palabra que tu voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Espíritu Santo, produce en nosotros, dígale ahí, produce en mí el querer como el hacer. Espíritu Santo, ayúdame a perseverar cada día en tu presencia. Ayúdame a dejar a un lado distracciones, ayúdame a dejar a un lado todo lo que me impida. Porque si no estoy contigo, si no permanezco en ti, mi vida va a ser la misma y la misma. Y vamos a terminar cantando esta canción. Y más que un cántico, hágalo una petición, una súplica. Hágalo el deseo más grande de su vida. Quiero estar cerca de ti. Quiero cada día estar cerca de ti. En mi levantar, en mi acostar, cerca de Jesús. Yo quiero estar. Levante sus manos y cánteselo a Él. En caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, Cerca de Jesús. cerca de Jesús me quiero encontrar. Dígala, es cerca tuyo, Señor. Cerca de Jesús, Cerca tuyo, Señor. cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Es allí, Señor, en tu presencia. Cerca de Jesús, Dígaselo a Él. cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca tuyo, Señor. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, Cerca tuyo. cerca de Jesús. Produce, Espíritu Santo, eso en nosotros. No hay otro lugar donde Que nuestros deseos vayan muriendo para que el deseo por ti crezca. de Jesús, Cerca tuyo, Señor. cerca de Jesús, Cerca tuyo, Señor. quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cerca tuyo, Señor. Vamos ahí, levanta tus manos. Y si has perdido esa pasión por Él, sé sincero con Él. Dile, Señor, el trabajo, el afán me alejaron de ti. Pero hoy entiendo que tú eres lo más